clínicos, ¿sí? Un primer caso clínico. Ahora vamos a charlar sobre algunos de los tejidos que forman parte de este caso clínico y después un segundo caso clínico y charlamos alguna que otra cosita más. La idea de estos casos clínicos, como venimos haciendo en los otros encuentros virtuales, es nada, que sean un disparador, algo para poder charlar acerca de los tejidos, no es para que estudien la enfermedad, ni la clínica del paciente de esa enfermedad, ni mucho menos. Es como para que vean que también todo lo histológico que nosotros vemos ahora en primer año es algo que se ve en toda la carrera de otras formas, pero siguen siendo los mismos tejidos, con las mismas características y demás. Así que bueno, arrancamos con lo que es el primer caso clínico, ¿sí? Se los leo. Y bueno, vamos charlando. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, pueden abrir el micrófono por el chat y lo vamos charlando. El primer caso dice: Gabriel, de 8 años de edad, es traído por la madre a su consultorio pediátrico tras una recomendación del Servicio de Traumatología Infantil. La mujer le comenta que el niño ya sufrió 3 fracturas este año en los brazos y una en la pierna. Si bien una de ellas fue jugando al fútbol, las otras 3 se dieron en el ámbito doméstico, en situaciones que no parecían peligrosas. Al realizar el examen físico, que es lo que hace el médico siempre que ve a un paciente, encuentra en la esclerótica, que es la parte blanca del ojo. Más adelante en la última clase, a charlar de ojo, pero ahora se los comento. En la esclerótica ve un tinte azul. La piel del paciente se siente algo reseca y delgada, y no hay otros hallazgos de particularidad relevancia. O sea, lo único que encontramos es que es un nene de 8 años que tuvo 3 fracturas en este año en los brazos y una en la pierna. Y que la madre comenta de que una de ellas fue jugando al fútbol y que el resto fueron en situaciones que no parecían peligrosas. Bien, ¿por qué creen que el servicio de traumatología sugirió al pediatra evaluar a Gabriel? ¿Qué creen? Acá pueden abrir el micrófono, pueden poner en el chat, lo que a ustedes se les ocurra. Cualquier cosa, chicos, ¿eh? No, acá no hay respuestas que estén bien, no hay respuestas que estén mal. Es para charlar un poquito y que de a poco también vayamos viendo de que, como les dije al principio, esto se ve muy frecuentemente y se ve en todas las materias y en todos los años. Para ver si necesitaba la hormona, más hormona de crecimiento, no sé. Bien, perfecto, esa puede ser una opción. ¿A alguien se le ocurre otra cosa? O sea, yo pensé que... perdón, perdón. Decilo, decilo. Es que yo pensé que como al haber tenido tantas fracturas era algo como más global, que lo tenía que analizar la pediatría y no tanto traumatología, que por ahí hubiera resuelto una fractura, pero 4, como que bueno, era algo más general y que no era tanto que ver con lo traumatológico para mí. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre? Ahí alguien más iba a decir algo. No, yo iba a decir lo mismo que la compañera, las múltiples fracturas. Perfecto. Bien, ese es el motivo principal por el cual desde traumatología lo derivan al pediatra. Es como estuvieron diciendo, si bien algunas fracturas una de las fracturas, perdón, fue jugando al fútbol, que es una situación en donde se puede dar, tuvo otras 3 fracturas en situaciones que no parecían peligrosas. Entonces, esos hallazgos hacen que desde el lado de traumatología infantil deriven al niño al pediatra para que el pediatra sea quien estudie algo más general, algo más sistémico, como decimos nosotros, y no algo desde el punto de vista traumatológico. Perfecto. El razonamiento es ese. Ahora, ustedes, ¿qué otras preguntas les podrían realizar a la madre que trae a Gabriel a la consulta? ¿Qué se les ocurre? Si toma algún medicamento, Perfecto. si tiene alguna enfermedad de base. Bien. ¿Algo más? Si hubo alguna complicación en el embarazo. Si hubo una complicación en el embarazo, muy bien. ¿En cuántas oportunidades se quebró? En cuántas oportunidades, perfecto. Son todas la alimentación, ahí estoy leyendo excelente. Va muy bien, va todo por ese lado. Podemos consultar la alimentación del chico, la madre puede referir que es una alimentación variada y completa, puede la madre también referirnos de que
no tiene ninguna patología de base, ni que toma ningún tratamiento farmacológico, que el parto fue normal, sin ningún tipo de complicación. Pero está muy bien, la idea de esto es que en base a qué es lo que nos relata nuestro paciente, o en este caso la madre, nosotros podamos evaluar qué otras consultas podríamos realizar. Perfecto. Están súper bien todas las preguntas que se les estuvieron ocurriendo. Ahora, vamos un poquito más a lo histológico. ¿Qué tejidos u órganos creen que podría estar afectado en nuestro paciente Gabriel? El tejido óseo. Perfecto, tejido óseo. ¿Y el tejido óseo? ¿Qué tejido es? ¿Qué tejido básico es? Tejido conectivo. Perfecto, Especializado. perfecto. El tejido óseo es un tejido conectivo especializado. Recuerden siempre eso, los 4 tejidos básicos y que dentro del conectivo hay varios especializados. Ahora, no solo relató la madre que tuvo fracturas, sino también mencionó que tenía la piel adelgazada y que tenía en la esclerótica, que es la parte blanca del ojo, un tinte azul. Entonces, no solo afecta el tejido conectivo especializado óseo, sino que también hay afección de otros tejidos conectivos, pero todos forman parte de lo que es el tejido conectivo. ¿Y se les ocurre qué es lo que puede estar fallando si vemos que hay una afección en distintos tipos de tejido conectivo? O sea, puede ser un tipo de proteína, por ejemplo, que esté en relación en varios tipos de tejido. Por ejemplo, ¿cuál se te ocurre? Y justo con esta no se me ocurre, o sea, justo que tengan que ver con los 3 síntomas, que es la mancha del ojo, la debilidad ósea y la piel fina, justo no se me ocurre, pero puede pasar en tema del colágeno, por ejemplo, tenés múltiples síntomas, tenés una falla de colágeno tipo 1, por ejemplo. Perfecto. Pero acá no sé, justo. Es que es exactamente lo que estás comentando. Nosotros tenemos que pensar que hay algo que está fallando y que eso que falla tiene repercusión en varios tejidos y órganos. Entonces, dentro de lo que es tejido conectivo, que es el tema que vamos a charlar, tenemos varios colágenos, varias proteínas colágenas. Recuerden que hay eh, más de 20 tipos de colágenos. Nosotros tenemos que recordar los primeros 4, que son los más importantes. Y dentro de los 4 primeros, el colágeno de tipo 1 es un colágeno que justamente se ubica a nivel de la piel, a nivel del ojo, a nivel de los dientes, a nivel de los huesos, entre otras. Entonces está perfecto ese razonamiento, ¿sí? Ahí vemos que hay una falla, eso está claro, y dependiendo de cuáles sean los órganos afectados, a partir de eso podemos tratar de pensar cuál es la falla. En este caso, podemos pensar que es una falla a nivel del colágeno de tipo 1. Después no importa si es en la síntesis, en la célula, etcétera, pero perfecto, el razonamiento que yo quiero que hagan es ese, es saber que el colágeno de tipo 1 está en varios lugares y que la falla en él puede repercutir en varios órganos distintos. Excelente. Ahora, todo esto, ¿sí? Esto no lo tienen que saber, se los menciono para que lo tengan, es un cuadro que se denomina osteogénesis imperfecta, también conocido como huesos de cristal. Y es un grupo de desórdenes genéticos que principalmente afecta a los huesos, pero puede afectar otros órganos también. Y puede haber desde casos moderados hasta severos. ¿Sí? Y acá, como está explicado, la falla es a nivel del colágeno de tipo 1. No sé quién fue que mencionó esto, pero muy bien porque es eso lo que está fallando. Es una falla a nivel del colágeno de tipo 1. Bien, todo este caso clínico es para que justamente ustedes comprendan y puedan ver que lo que vemos acá en histología de los distintos tipos de colágeno y la síntesis de colágeno tiene repercusión y nosotros podemos aplicarlo directamente en la clínica y en la práctica médica cotidiana. Es un poco para charlar de eso. Ahora, en este caso, en esta patología, el principal tejido que estaba dañado era el tejido conectivo especializado óseo. Y ahora sí vamos a ir a lo netamente histológico y vamos a charlar de este tejido. Recuerden siempre, ¿sí?, que forma parte de un tejido conectivo especializado, eso ténganlo siempre presente, no se olviden de los 4 tejidos básicos. Y dentro de lo que es este tejido, nosotros tenemos la matriz y las células. En este caso, las células van a ser los osteoblastos y los osteocitos. Y lo principal que tienen que recordar de este tejido
es cuál es la unidad funcional de este tejido. ¿Alguno sabe cuál es? ¿La ostiona o estoy mal? Perfecto. La unidad funcional de este tejido es la osteona, también llamada sistema de Haber. La osteona es una estructura que tiene un canal central por donde discurren vasos y nervios, denominado conducto de Haber. Y también tiene otros canalículos que comunican un conducto de Haber con otro conducto de Haber, denominado conducto de Volkmann. Lo que nosotros vamos a ver en este tejido es la osteona, con su conducto de Haber central y laminillas, que se denominan laminillas concéntricas de osteocitos. ¿Y por qué decimos laminillas concéntricas? Porque fíjense, en esta imagen encontramos distintas estructuras huecas, ¿sí?, que son los conductos de Haber, y si hacemos más aumento, vemos que tenemos una especie de laminillas concéntricas de osteocitos alrededor de nuestro conducto de Haber. Esta estructura es la osteona, y esas laminillas concéntricas, que están formadas por osteocitos, tienen la particularidad, fíjense, que cada osteocito, que es ese puntito basófilo, está rodeado de un espacio HI negativo. Ese espacio HI negativo se denomina osteoplasto, con P, osteoplasto, y es una cavidad real. Ya vamos a ver que existen otro tipo de cavidades, y por eso les menciono que este osteoplasto es una cavidad real. Ahora, tienen que recordar siempre que el tejido óseo es un tejido que es hueso, es duro, y siempre para estudiar este tipo de tejidos tenemos dos posibilidades. Una posibilidad es sacarle el calcio, ¿sí?, y luego poder hacer la técnica histológica de rutina, y otra posibilidad es, ahora vuelvo a esa imagen, es esta, que es agarrar el hueso, lijarlo, hacerlo muy, muy, muy fino, y luego hacer un contraste de tinta china para poder evidenciar la estructura del osteón. Esas son las dos posibilidades: hueso descalcificado y después hacemos técnica histológica de rutina, o hueso de desgaste, en donde lijamos el hueso y luego hacemos un contraste de tinta china. Volvamos a la imagen. En esta otra imagen, si esta es una imagen sacada de, creo que de la guía de TEPES, fíjense que tenemos con flechas rojas estructuras en un corte transversal, que son estructuras que tienen una luz, ¿sí?, que son los conductos de Haber, y alrededor laminillas concéntricas de osteocitos. Fíjense que tenemos hacia arriba el periósteo y hacia abajo el endostio, que son dos tejidos conectivos no especializados, colágenos densos, que se encuentra el periósteo en la superficie externa y el endostio en la superficie interna. Recuerden de anatomía que algunos huesos, los huesos largos en particular, tienen en su interior la médula ósea. Entonces el endostio es lo que va a separar lo que es la médula ósea del tejido óseo. ¿Hasta acá venimos bien? Sí, perfecto. Sí, Genial. perfecto. Genial. En esta imagen de acá, ¿sí?, lo que quiero que recuerden, y es por esto que la traemos, es que vean la estructura de cómo está organizada la osteona. Fíjense que tenemos el conducto de Haber central y se ven bien las laminillas concéntricas de osteocitos. Y si se fijan, hay unas especies de líneas, ¿sí?, que discurren entre osteocitos y desde el conducto de Haber hacia los osteocitos, y esas líneas negras lo que vienen a representar son canalículos. Estos canalículos lo que hacen es permitir el pasaje de nutrientes desde el conducto de Haber, por donde van vasos y nutrientes dentro de estos vasos, hacia los osteocitos. Entonces, siempre es importante que recuerden que los osteocitos están unidos entre sí a través de canalículos y unidos, o mejor dicho, unidos no, comunicados con el conducto de Haber a través de estos canalículos. ¿Sí? Estas son las particularidades, las cosas más importantes del tejido conectivo especializado óseo. Después van a ver cuáles son las características de los osteoblastos, de los osteocitos, qué otras células podemos encontrar, pero esto es lo más importante, ¿sí?, que tienen que saber de este tejido. Lógicamente, en los videos subidos en el CITEP, quizás haya otras imágenes
y un poco más la explicación de esto, y también en el libro quizás se encuentren un poco más de lo que es la estructura y la ultraestructura de estas células, pero lo que yo quiero que recuerden es esto, que es un tejido conectivo especializado, que la unidad funcional es la osteona, cómo está compuesta la osteona y cuáles son las células principales, el osteoblasto y el osteocito. Hasta acá, ¿venimos bien? ¿Hay alguna duda con tejido conectivo especializado óseo? No, todo bien. Yo tengo una duda capaz con la... O sea, Dale, ¿podríamos volver a la otra imagen? ¿está acá? Sí, ahí como que se ve como el periostío, se ve como... O sea, yo porque estoy como medio confundido con cómo... o sea, cómo explicar la imagen. Por ejemplo, en la parte de periostío, ¿se puede decir que es una parte con que presenta, ¿cómo se llama? Colágeno denso, por ejemplo? ¿Se puede decir así? Exactamente. El periósteo lo que es un tejido conectivo no especializado, colágeno denso, no modelado, que tiene dos partes, dos porciones. Una porción interna y una porción externa. La porción interna es aquella en donde se van a encontrar los osteoblastos, que son la célula inmadura. ¿Sí? Esta célula inmadura lo que hace es sintetizar los componentes de la matriz y a medida que se va quedando rodeada de la matriz se diferencia osteocito. Y su porción externa presenta fibroblastos, fibrocitos y vasos. Tiene dos componentes, dos porciones, que en esta imagen no están, ¿sí? No está la división. Pero sí, es un tejido conectivo colágeno. Muy bien. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguna duda más? ¿Y el endostio entonces también es el mismo tipo de tejido que el Es, periósteo, digamos? es un tejido conectivo, pero en este caso tiene osteoblastos y puede tener células de revestimiento óseo. No tiene dos partes como si el periósteo. Ok. Bien, bien. Pasamos a otro tejido, ¿sí? A otro tejido conectivo especializado. Ahora, viendo esta imagen, ¿qué le llama la atención de esta imagen, de la tinción? Es ¿O qué se les basófila. ocurre? Puede ser Perfecto. Sí, la decime. técnica HIE. Perfecto. ¿Alguien más iba a decir algo? Que lo que más llama la atención puede ser la clara diferencia entre las matrices que se ve, tipo en la parte más arriba, una basofilia más intensa y es inferior, menos intensa puede ser, así. Está más o menos bien. Está mal, pero no tan mal. Lo Claro. importante, Podría ser sí, más acidófilo en la parte esa ujú, de arriba y abajo más basófilo. bien, Sí. bien. Ahí me Claro. gusta más. Ahí me gusta más. ¿Qué es lo importante que puedan reconocer en esta imagen? Primero, que sí hay dos partes. Bueno, sacando de que ahí está escrito que es el pericondrio, pero recordar y fijarse que la parte más externa, en este caso la parte que está arriba, se ve acidófila. Si bien quizás la tinción y el hecho de que esté escrito sobre eso y flechas no permite ver bien la tinción, es acidófila. ¿Por qué? Porque corresponde a un tejido conectivo colágeno, tejido conectivo no especializado, colágeno denso, no modelado, al igual que el periósteo. Pero en este caso se denomina pericondrio porque estamos en cartílago. ¿Y cómo nos damos cuenta que estamos en cartílago? Justamente por la coloración basófila del tejido que está subyacente. Hasta acá vimos siempre que la matriz extracelular, ¿sí? de la mayoría de los tejidos es acidófila. En este caso, este tejido, que es el conectivo especializado cartilaginoso, tiene la particularidad de que en su matriz extracelular hay gran cantidad de glucosaminoglicanos que están sulfatados, es decir, múltiples cargas negativas. Por ende, con la tinción de HIE, la matriz extracelular de este tejido se ve basófila. Y eso es uno de los elementos distintivos para hacer diagnóstico de este tejido. Después sí es cierto que en la parte externa está el pericondrio, que tiene dos porciones, una capa fibrosa y una capa condrógena. En la capa fibrosa, exactamente igual que en el periósteo, hay fibroblastos, fibrocitos y vasos. Y en la capa condrógena o interna, en este caso, va a haber condroblastos. Por su parte, en lo que es la placa de cartílago, que es lo que nosotros vemos
con la matriz extracelular basófila, vemos una gran cantidad de condrocitos. En este caso, las células cumplen la misma función. Tenemos el condroblasto, cuya función es sintetizar los componentes de la matriz, y una vez que queda rodeado de los componentes de la matriz, se diferencia a lo que es un condrocito. Ahora, yo les mencioné, cuando hablamos de tejido óseo, que el osteocito estaba rodeado por un espacio Hi negativo, que era una laguna que se denominaba osteoplasto. En este caso, fíjense que los condrocitos, por ejemplo el marcado con la flecha verde, también están rodeados por un espacio Hi negativo, que también es una cavidad, que se llama condroplasto, con P, condroplasto. Ahora, ¿por qué yo a la cavidad en tejido óseo le dije cavidad virtual? Cavidad real, perdón. Se los dije porque en este caso esta cavidad es virtual. Es decir, este espacio Hi negativo alrededor del núcleo no existe en el órgano in vivo. Es decir, no está. Es un artificio de técnica. ¿Y por qué se genera esto? Bueno, en uno de los pasos histológicos de la técnica de rutina está la deshidratación. Y la particularidad de este tejido conectivo especializado cartilaginoso es que el principal componente de la matriz es el agua. Al generar la deshidratación, el tejido se retrae y genera este espacio Hi negativo alrededor del núcleo que no está en el organismo in vivo. Es un artificio de técnica. Esa diferencia es importantísima que la tengan. Ahora, todo esto que venimos charlando es para un tipo de tejido conectivo especializado cartilaginoso, que es el cartílago hialino. Es el principal y el más importante que vamos a ver acá, y es en el cual nos vamos a detener un poquito más. Después están otros tipos de cartílago, como lo son el elástico y el fibroso, y vamos a hacer un breve comentario respecto a eso nada más. Dos cosas a tener en cuenta, o dos imágenes a tener en cuenta. Fíjense la coloración basófila de la matriz extracelular, ¿sí? Ahora en un cachito leo las preguntas del chat. Fíjense la coloración basófila, ¿sí? Y lo que me importa de esta imagen, es lo que más me interesa, es que en lo que es este tejido nosotros podemos distinguir 3 zonas de la matriz extracelular. Y esto tiene que ver con la proximidad al condrocito. Si bien el condrocito no tiene tanta actividad metabólica, sigue sintetizando los componentes de la matriz. Entonces, más cerca del condrocito va a haber más concentración de los componentes de la matriz, como por ejemplo glucosaminoglicanos. Más alejado del condrocito, menor concentración de glucosaminoglicanos y por ende menor basofilia. Entonces, nosotros podemos distinguir 3 zonas distintas dentro de la matriz extracelular. Tenemos, por un lado, la matriz capsular, que es la que va a estar más próxima al condrocito. Por otro lado, la matriz territorial, que es la que está entre los distintos condrocitos. Y por último, la matriz interterritorial, que es la que se ve basófila más pálida. ¿Se entendió este concepto? Una pregunta. En el brusco muestra que la que vos decís como capsular la nombra como matriz pericelular. ¿Está bien Sí, decirlo así? ¿Es lo mismo? sí, es exactamente lo mismo, es el nombre que le ponen, pero sí, el concepto es Genial. exactamente el mismo. Y lo importante, lo que quiero que recuerden, es que los componentes son los mismos. Lo único que cambia es la concentración de los componentes. A mayor concentración, mayor basofilia. ¿Se entendió? Sí, gracias. Te hago una pregunta. Obvio. En las flechitas de la imagen, ¿cuál es cuál? Mira, lo que está marcando las flechas, fíjate que es lo más basófilo, lo más intenso. A mí me gusta marcar esta de acá, mira. Sí. Fíjate eso, que nosotros tenemos alrededor del núcleo celular, encontramos una basofilia más intensa. Esa es la capsular, es la que está próxima o pericelular, como le quieran decir. Esa es la esa que más... es bien finita. Es bien chiquito. Sí. Después, a ver, ahí, o acá también se ve, por ejemplo, mira. Sí. Después tenemos una que es un poco más pálida, que es esta de acá, ¿sí? Ahí lo voy a borrar para que lo vean. La diferencia es muy sutil, que es la territorial.
es la que se encuentra dentro de un grupo isógeno, pero entre los condrocitos. Ahora vamos a ver el concepto de grupo isógeno. Y por último, la interterritorial, que es toda esta parte de acá, que es basófila más pálida. ¿Bien? Sí, gracias. Perfecto, de nada. Por último, ¿sí? Un breve comentario respecto a los grupos isógenos. Los condrocitos se pueden agrupar, o mejor dicho, se agrupan, formando lo que denominamos grupo isógeno. Un grupo isógeno son la asociación de 4 condrocitos. Y tenemos 2 tipos de grupos isógenos. Los axiles o axiales, cuando sean de esta forma, ¿sí? En vertical, y los coronales, cuando se agrupen de esta forma. Por lo general, no se ven tan claro esta organización de grupo isógeno, pero sí es importante que recuerden el concepto de grupo isógeno y que existen 2 tipos de grupos isógenos. ¿Bien? Bien, un breve comentario respecto a esto, ¿sí? Fíjense que en este caso la tinción es distinta. En este caso es distinta porque estamos utilizando la técnica de resorcina-fusina. Esa técnica, si la recuerdan, es para ver fibras elásticas. En este caso estamos viendo un preparado de cartílago elástico, ¿sí? Este cartílago, por ejemplo, es el que se encuentra a nivel del pabellón auricular. Y lo que estamos viendo es la parte externa, el pericondrio con las mismas características, y después la placa de cartílago, en donde vemos que la tinción es distinta, pero es exactamente el mismo tejido. Lo que varía es que tiene más cantidad de tejido elástico, por ende se ve de esta forma y por eso utilizamos una técnica especial. Si este es un cartílago mucho menos relevante en relación al hialino, si no tiene mucho más para hablar. Y por último, un brevísimo comentario respecto a esto, que es el cartílago fibroso o fibrocartílago. En este caso, este tejido se encuentra asociado a los tendones, ¿sí? Rara vez vamos a ver estos preparados, ¿sí? Nosotros mismos, si la clase hubiese sido presencial, estos preparados de elástico y de fibroso, creo que no los damos porque ya solamente vemos la parte teórica. Lo que cambia son los componentes de la matriz, ¿sí? No tiene mucha diferencia, así después van a leer que algunos tienen pericondrio, otros no tienen pericondrio. Eso hay un cuadrito en el brusco donde está perfectamente explicado y no tiene mucho más que memorizar cuál tiene pericondrio, cuál no, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero lo importante y lo que quiero que recuerden son las características generales de este tejido. Y un dato que no mencioné al principio, pero que me acuerdo ahora, es que el cartílago es un tejido que es avascular. Nosotros, dentro de las características del tejido conectivo, dijimos que es un tejido que está vascularizado, a excepción de 2. Por un lado, el cartílago, y por el otro lado, uno de los conectivos colágenos, que es el modelado laminar. Ese es el otro tejido que es avascular. Esos 2 datitos, recuérdenlos por cualquier cosa, ¿sí? Más ahora que el examen va a ser de tipo choice. Pero bueno, ¿alguna duda con respecto a cartílago? No hay mucho más para charlar de cartílago. Ahí estoy viendo, Marianela, que no sabías dónde habías leído que lo que se retrae son las células y no la matriz extracelular. A ver, lo que sucede es que la matriz, al tener gran contenido de agua, se retrae, lo que no quita que la célula pueda retraerse un poco también y ser como una especie de contribución de ambas partes para generar ese espacio virtual. La realidad es que el principal componente de la matriz extracelular del cartílago hialino es el agua, y al sufrir la deshidratación es lo primero que se retrae. Después sí, puede ser que la célula también se retraiga un poco. La verdad que eso desconozco en qué porcentaje es cada uno. Lo que sí, la matriz se retrae, eso seguro. De última, si encontrás dónde lo leíste, publicalo por el foro y ahí lo vamos discutiendo. ¿Dale? Genial. ¿Alguien tiene alguna duda más con cartílago?
Perfecto. Facu, Jonah, ¿querés seguir vos? sí, quedan igual 6 minutos más o menos. Si te parece, cerramos y como es un poco largo esta parte, así no se corta en el medio, y volvemos a entrar al mismo ID y contraseña, ¿te parece? Dale, dale, entremos ahí que seguramente en un Zoom más liquidamos lo que queda, que es poquito, pero dale, dale, me parece bien. Entonces, chicos, entren de nuevo a los mismos datos de Zoom, ¿sí? El mismo ID y contraseña, y seguimos con la última parte de la clase. Bien. Bueno, Una pregunta. sí. Em, no tiene que ver con la clase, pero es sobre si van a si están grabando la clase, en dónde la van a subir después. Seguramente la subamos a un Drive o por un canal de YouTube y vamos a pasar el link a alguno de los foros del CITEP. Genial, gracias. No, de nada. Bueno, antes que nada, bueno, me presento, mi nombre es Jonathan, sí, si alguno no me conocía. Vamos a seguir con la segunda parte de la clase. Esto que vamos a ver es, digamos, un poco más complicado, ¿sí? Porque es la primera vez que ustedes ven un preparado como un proceso, ¿sí? Eh, ¿Alguien sabe cómo puede crecer el hueso? ¿Qué tipos de crecimiento hay? Los centros de osificación, Sí, de osificación. está el del hueso plano y el del hueso largo. Bien. ¿Y qué otro nombre tienen, te acordás? La osificación, eso lo leí ayer. Endocondral. Bien, perfecto. Eso, ¿La endocondral de quién es? ¿De los huesos largos o planos? largos. Largos, perfecto. ¿Y la de los huesos planos, alguien se acuerda cómo se llama? Creo que lo mencionó, Intramembranosa. Bien, perfecto. sí. Intramembranosa. Muy bien. Esos son los dos procesos de osificación que vamos a tener, ¿sí? La intramembranosa, que es la que se da en los huesos planos, generalmente se da a partir de células mesenquimáticas, ¿sí? Que se transforman en osteoblastos. Mientras que lo que es la endocondral, ¿sí? Es generalmente a partir de una placa de cartílago, ¿sí? Que está previamente formada. Y bueno, justamente se dan los huesos largos, como vemos acá en la imagen, ¿sí? En lo que vendrían a ser los extremos de los huesos largos, hay una placa de cartílago que comienza, bueno, a tener un crecimiento aposicional e intersticial, y que luego se va a ir reemplazando por un tejido óseo. Y eso es lo que nosotros vamos a ver acá. Como les dije, esto es un poco más complejo porque se trata justamente de un proceso, ¿sí? La osificación es un proceso, es algo que va sucediendo en diferentes etapas. Y esto es lo que nosotros vamos a ir a ver. Más que nada lo que vamos a visualizar en un preparado histológico de osificación endocondral es este gráfico que vemos al costado. Sí, no sé si quieres hacer un poco de aumento, Facu, en esa parte. Bien, es este gráfico que está acá, así al costado. Eh, Tenés otra imagen, ¿no? Donde se ve mejor esa parte. Bien, bueno, vamos Esta. con esto. Sí. ¿Alguien le llama? No, no, te decía que está esta y después la imagen del brusco al final como a modo de cierre, pero esta ya es el preparado. Dale, vamos con esto. ¿Alguien le llama más o menos sobre las zonas de osificación? ¿Cuáles son las partes que vamos a ir encontrando en este proceso? Primero, yo les estoy diciendo que la osificación endocondral surge a partir de una placa de cartílago, ¿sí? Así que lo primero que tendremos que encontrar justamente tendría que ser una placa de cartílago hialino, que es lo que vemos a la izquierda de la pantalla, digamos, ¿sí? Esa zona de ahí es una placa de cartílago hialino normal, con las características que estuvo hablando Facu, ¿sí? Donde vamos a encontrar justamente a los condrocitos, ¿sí? Y alrededor vamos a tener lo que es el pericondrio. Todo normal, como dijo Facu. Después, ¿alguien sabe cómo sigue esto? ¿Alguien me quiere contar? Si no saben, lo cuento yo, no hay problema. Pero para hacerlo un poco más dinámico. Es la zona de proliferación. Bien, perfecto. Estos condrocitos que veníamos hablando comienzan a dividirse, ¿sí? Y a crecer, generando así una zona de proliferación, formando los grupos isógenos axiles. ¿Y por qué axiles? Por lo que les decía recién, esto se produce en los huesos largos. Los grupos isógenos axiles, como el mostró Facu en su gráfico, digamos que es como una pila, una hilera de células que van hacia lo longitudinal. Justamente nosotros queremos que el hueso crezca a lo largo, mientras que el otro grupo, el coronario, no crece a lo largo, sino que digamos que crece más hacia lo ancho, ¿sí? En este caso, como se producen huesos largos, vamos a encontrar grupos isógenos de tipo axila, ¿sí? Es lo que nosotros también llamamos en pilas de moneda. Vendrían a ser todos esos que se ven ahí, para mostrarles si querés. Bien, todos esos, ¿sí? Bien. Después, entonces, encontramos primero cartílago en reposo normal, estos condrocitos comienzan a dividirse, a crecer, formando estos grupos isógenos axiles. Después, ¿cómo sigue? ¿Alguien se acuerda?
Miren, ahí en la imagen, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué pasan con esos condrocitos? ¿Están iguales? No. Se hipertrofian. Perfecto, ¿sí? Comienzan a crecer. ¿Y eso por qué? ¿Alguien sabe qué es lo que pasa? ¿Por qué empiezan a hipertrofiar? Porque maduran a partir de ser células mesenquimáticas. Hay otra razón también. ¿Alguien sabe? Porque acumulan glucógeno. Bien, perfecto. ¿Y por qué empiezan a acumular cosas en su citoplasma? ¿Qué es lo que está pasando alrededor con esa matriz? Para empezar a formar un revestimiento, una cavidad, ¿no? No. Bueno, se los explico yo. Esa matriz comienza a calcificarse, ¿sí? Porque recuerden que nosotros lo que estamos tratando de hacer es formar un tejido óseo, ¿sí? Que acuérdense Mm. que justamente el tejido óseo, la matriz está muy calcificada, ¿sí? Entonces, esta matriz comienza a calcificarse, los nutrientes dejan de llegar a estas células, ¿sí? Acuérdense que el tejido era vascular, ¿sí? Y empieza a acumular todo lo que tiene a su alrededor justamente para no morir, ¿sí? ¿Se entiende qué es lo que está pasando? El porqué de la hipertrofia. Sí, sí, sí. Sí. Sí, se entiende. Perfecto. Entonces, hasta ahora encontramos tres porciones, ¿sí? El cartílago en reposo normal, la proliferación en grupos isógenos axiles, y luego esta zona de hipertrofia que se produce por la calcificación de la matriz, ¿sí? Bien. Luego, estas células sufren apoptosis, por lo que les estaba diciendo, y comienza una zona de trabéculas, ¿sí? Trabéculas. Y ahí vamos a tener diferentes tipos. Primero vamos a encontrar lo que es una trabécula directriz, ¿sí? Lo único que vamos a encontrar es matriz cartilaginosa, ¿sí? Que es eso que estamos viendo ahí. Bien, perfecto. Ven, hacia arriba tendríamos todo lo que vendría a ser la hipertrofia de las células, ahí están sufriendo apoptosis y quedan esas trabéculas que está ahí marcado en amarillo. En este caso es una trabécula directriz, es la primera que nosotros vamos a encontrar. ¿Qué es lo único que encontramos en esa trabécula directriz? Es matriz cartilaginosa, ¿sí? Por eso es que seguimos viendo la coloración basófila, igual que en el cartílago hialino, ¿sí? No hay nada más que lo componga. Después pasamos a una trabécula de tipo primario, ¿sí? Bien, lo que es la trabécula primaria, vamos a encontrar un centro de matriz cartilaginosa, que es eso basófilo que encontramos en el medio, rodeado por justamente matriz osteoide, ¿sí? Vendría a ser esa zona, ese reborde acidófilo que está hacia la periferia, perfecto, y por fuera vamos a encontrar los osteoblastos, ¿sí? Que son esas células que están ahí marcadas con rojo. Entonces, primero, trabécula directriz, matriz cartilaginosa sola. Ahora, trabécula primaria, vamos a encontrar un centro de matriz cartilaginosa, hacia la periferia un reborde acidófilo, que es de matriz osteoide, y hacia la periferia los osteoblastos, ¿sí? Bien. Después pasamos a lo que es una trabécula de tipo secundario, ¿sí? Y acá ya encontramos de todo. Vamos a encontrar matriz cartilaginosa, ¿sí? En el centro, que es de nuevo todo lo basófilo que vemos ahí. Luego, rodeado por matriz tipo óseo, que es todo lo acidófilo, que es de la periferia. Y ahora también encontramos células sumergidas en esa matriz acidófila, ¿sí? Entonces, acuérdense que cuando ya queda completamente rodeada por matriz, dejan de llamarse blastos para pasar a llamarse citos, ¿sí? Entonces, en este caso van a ser osteocitos. Y a la periferia también encontramos los osteoblastos. Entonces, en la trabécula de tipo secundaria vamos a encontrar de todo. Vamos a tener matriz cartilaginosa central, matriz osteoide hacia la periferia, osteocitos sumergidos y osteoblastos hacia la periferia, ¿sí? Ahí encontramos de todo. Y por último, vamos a pasar a una trabécula de tipo terciaria, que es la última, donde vamos a encontrar solamente toda matriz de tipo acidófila, ¿sí? Ya no hay nada de lo que vendría a ser el componente cartilaginoso, ¿sí? Y acá también obviamente vamos a encontrar los osteocitos y los osteoblastos que veníamos nombrando recién. ¿Bien? ¿Se entendió esto? Sé que es un poco más complicado porque justamente lo que decía es un proceso, ¿sí? No es un preparado estático como lo que veníamos viendo hasta hace recién, ¿sí? Igual hay un montón de videos subidos a la página, pero básicamente esas son las zonas que tenemos que encontrar. Ahora igual las repasamos en un gráfico que hay sacado del brusco. Esas células, Sí, una pregunta, esas células que estaban en la trabécula terciaria, esas cositas chiquititas, son todos osteocitos, ¿no? sí, las que están en el interior, Ahí. todos estos, sí, son todos osteocitos. Lo que les decía, cuando ya queda la célula rodeada todo por matriz, pasa de llamarse blasto a ser cito. O sea, en el interior de la matriz siempre vamos a encontrar osteocitos.
y a la periferia los osteoblastos. ¿Se entendió? Sí, sí, gracias. No, de nada. Bueno, entonces, para repasar esto, que quizás es lo más complicado a entender, dijimos que la osificación endocondral va a surgir a partir de una placa de cartílago, ¿sí? Que justamente en los huesos largos los vamos a encontrar hacia los extremos. Entonces, lo primero que vamos a ir a buscar es esa placa de cartílago normal o en reposo, como lo llaman acá, ¿sí? Luego, esos condrocitos comienzan a proliferar, ¿sí? Generando así los grupos exógenos axiles, porque queremos que crezca hacia lo largo de esa placa, ¿sí? O también lo pueden llamar en pilas de moneda, ¿sí? Depende de dónde lo lean. Luego dijimos que todo lo que vendría a ser esa matriz alrededor se comienza a calcificar, dejan de llegar los nutrientes, entonces este cartílago se hipertrofia, trata de agarrar todos los nutrientes que tenga a su alrededor, justamente para no morir. Luego sufre, bueno, la apoptosis y comenzamos lo que vendría a ser la zona de trabécula, ¿sí? La primera que vamos a encontrar es la trabécula directriz, donde solamente vamos a encontrar el componente cartilaginoso, ¿sí? Nada más. Luego pasamos a nuestra trabécula primaria, donde vamos a tener un centro de matriz cartilaginosa hacia la periferia, matriz osteoide, y rodeado todo por osteoblastos, ¿sí? Luego pasamos a la secundaria, donde vamos a encontrar todos los componentes, y dijimos matriz cartilaginosa, ósea, osteocitos y osteoblastos. Y por último, la terciaria, donde vamos a encontrar solamente todo acidófilo con osteocitos y osteoblastos hacia la periferia, ¿sí? Ya no hay más componente de matriz cartilaginosa en la terciaria, ¿sí? El último lugar donde encontramos matriz cartilaginosa es en la secundaria. ¿Se entendió más o menos las zonas de la osificación endocondral? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Hay dos zonas. Hay una pregunta. Hay dos zonas entre la zona de hipertrofia y la trabécula directriz denominadas de calcificación y de osificación. ¿Esas se pueden visualizar en el preparado? O sea, no hay un claro punto donde podemos marcar a la zona de calcificación, ¿sí? Justamente era lo que decía, o sea, la matriz se comienza a calcificar, ¿sí? Y es donde se produce esa apoptosis. Tendría que ser esa zona que está ahí, ante Granulosa vacuus, donde está entre la hipertrofia y la zona de trabécula. ¿Sí? Vendría a estar como justo ahí en el medio. Que vendría a ser esa zona que yo les decía donde sufren apoptosis también las células. Pero no hay un punto claro delimitado. ¿Se entendió? Perdón, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Fede. Disculpen que llegué recién, estuve con unos quilombos. No pasa nada. Quería comentar esto que justo que estabas diciendo vos, Jonah, que en algunos libros como que suelen dividir diferente la zona, ¿sí? Ahí como dijo Marianela. Pero es importante que la entiendan así como la acaba de explicar Jonah, ¿sí? Generalmente el lugar de cartílago hipertrofiado, ¿sí? Lo llamamos así, y el proceso de osificación per se, o sea, la osificación de las trabéculas y demás, empieza de ahí como para adelante. No, quería enfatizar ese concepto nada más. Bien. ¿Hay alguna otra duda en cuanto a osificación endocondral? Recuerden que también tenemos la intramembranosa, que esa no la vamos a ver acá, en los huesos planos, y es a partir de células mesenquimáticas, ¿sí? Nada más de eso para aportar. Pero con este preparado, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Algo que quiera preguntar, que no se haya entendido, que quieran volver a ver? Este preparado es súper importante porque es uno de los primeros preparados que nos muestra no solo un preparado estático, sino que un proceso, ¿sí? Por lo tanto, es un preparado como súper preguntado, por el que se vuelve muchas veces, ¿sí? Así que es importante tenerlo bien en claro. Por lo menos a primera vista, tener en claras las diferentes fases y después poder entender como el proceso. No sé si soy claro. Así que nada, cualquier duda que tengan, tanto ahora como en adelante, la pueden poner en el foro, así ya podemos ir charlando. Bueno, si no hay dudas con esto, pasamos a la última parte, que es el último caso clínico, ¿sí? Y ya terminamos. A ver, vamos a leerlos juntos. Caso clínico número 2. Acude Paula, de 55 años, a la guardia del hospital por sufrir un dolor en la muñeca izquierda. El médico realiza la anamnesis y Paula refiere que ayer se tropezó en la vía pública y para evitar un daño mayor apoyó las manos al caer. Un dato a destacar es que Paula inició la menopausia hace 3 años y desde entonces no consultó a su médica general. No refiere patología de base ni algún tratamiento farmacológico. En el examen físico, el médico nota edema. ¿Saben lo que es edema? Igual no hace falta que lo sepan, lo que les decía. ¿Una inflamación? ¿No es un hinchazón? Sí, es algo Un hinchazón. por un proceso inflamatorio, si bien de ser una acumulación de líquido, ¿está bien? Y dolor a la palpación de la muñeca izquierda, por lo que se decide realizar una radiografía de frente y perfil. En la radiografía, el médico ve los huesos
de los huesos que se vuelven más porosos, aumenta el número y el tamaño de las cavidades o celdillas que existen en su interior. ¿Qué diagnóstico prescriptivo creen que piensa el médico? Entonces, dijimos, es una persona de Mayor. osteoporosis. Bueno, muy bien, ya lo pusieron ahí, perfecto. Pero bueno, vamos a revisarlo de nuevo juntos. Decíamos que es una persona mayor, ¿sí? De 55 años, que ya hace 3 años que tuvo la menopausia, ¿sí? Eso también nos indica algo. Y refiere, bueno, dolor en la palpación, edema, inflamación, y en la radiografía justamente se veía como los huesos más porosos. ¿Están todos de acuerdo con el diagnóstico que hace Marianela de osteoporosis? Sí. Sí, yo también. Bueno, Sí. perfecto. Muy bien, sí. Yo no entendí la relación con lo de la menopausia. Bueno, eso, igual lo que decimos, no hace falta que sepan, ¿sí? Esto no hace falta que lo estudien después ni nada, sino es más que nada como para que lo entiendan y lo sepan, y todo esto que estamos explicando. Pero lo que pasa con la menopausia es que cuando las mujeres pasan justamente a la etapa de la menopausia, los huesos se vuelven mucho más frágiles, ¿sí? Son más, es más fácil que se fracturen, comienza todo lo que es la osteoporosis, hay toda una disminución de lo que vendrían a ser los estrógenos, ¿sí? Eso influye bastante. ¿Entienden? ¿No tenía que ver también con que el estrógeno actuaba en la concentración de rank y ligando indirectamente? Por eso digo ¿Con eso? que en la menopausia justamente hay una disminución de estrógenos que se influye un montón. Igual también, igual a mí lo que me pasaba, yo, o sea, ya como que me fui de tema, pero yo decía, o sea, si eso hace la falta de estrógeno, ¿por qué los hombres no nos pasa eso más seguido? Porque nosotros no tenemos tanto estrógeno como las mujeres, o tenemos otra forma de, o sea, otra forma hormonal que no es estrógeno para producir más o menos calcio. Más o menos calcio no, más o menos matriz. Ojo, ahí quería marcar una salvedad. Es correcto, perdón, ¿cómo es tu nombre que hablaste recién? Agustín, mi nombre es Agustín. Es correcto lo que dijiste en un principio, esto del rank ligando, ¿sí? Para los que no lo saben, no lo leyeron, es un tipo de comunicación en realidad que se da para estimular ciertas células que producen y refuerzan lo que es el tejido óseo, ¿sí? Entre ellos los osteocitos y osteoblastos. Esto no va siempre ligado a la concentración de calcio, por eso a mí me parece importante diferenciarlo, esto que me mencionabas justo al final, ¿sí? Es cierto que en las mujeres ciertos estímulos hormonales, como bien vos lo mencionaste, el tono estrogénico, ¿sí? Suele tener cierta repercusión en la densidad de los huesos, ¿sí? Esto es lo que explicaba un poco Jonah, que esto que después de que ese tono, ¿sí? Hormonal decrece, que coincide con el momento que nos denominamos menopausia, ese estímulo sobre eso suele decrecer, ¿de acuerdo? Y ese es el momento donde las mujeres empiezan a tener osteoporosis, o por lo menos algunas empiezan a desarrollar algunos síntomas que pueden llegar a ser compatibles en un futuro con osteoporosis, ¿sí? Por eso no quiero decir que mujeres van a tener osteoporosis. Por otro lado, los hombres carecemos de este tono, ¿sí? Hormonal, y sobre todo también carecemos de este ciclo hormonal, ¿de acuerdo? Hay algunos postulados que dicen que este ciclo hormonal en los hombres existe a otro nivel, en otra relevancia fisiológica, y es algo que no me quiero meter mucho ahora porque es como, no, se va mucho un poco del tema, ¿sí? Por ahora me parece importante recalcar, vamos a volver sobre este tema cuando hablemos sobre femenino y masculino y hablar de algunas funciones de algunos tipos de hormonas, ¿sí? Pero quería aclarar que los hombres no tenemos este tono, o sea, no respondemos a frente a este tono regulador que generan estas hormonas sobre nuestros huesos, ¿sí? Corre por otra vía. Por esto quiero volver un poco más adelante, quiero hablar mucho porque no me quiero mezclar, pero sí te quiero decir que tienes razón en el sentido del rank ligando, que influyen en la osificación y muy posteriormente en la densidad del hueso, ¿sí? Pero no está siempre ligado, ojo, con el tema del calcio en sangre, que eso responde a otras cosas mucho más complejas y otros niveles de control que están actuando todo el tiempo. Algunos que tienen que ver con que no, por eso no lo quería mezclar por ese lado. Claro. Sí, también yo había escuchado por ahí, y ya termino porque si no es muy largo, o sea, Tranqui. no es que, o sea, con las concentraciones de rank ligando, se podía decir que tenías más o menos calcio. Más o menos era así, ¿no? Eso no? es una simplificación que no es del todo correcta. Claro, o sea, puede como no. O sea, es un indicador, digamos. Sí, igualmente la concentración de calcio en sangre responde o sea, el ranking ligando responde
es secundario a la concentración de calcio. No responde a la concentración de calcio al ranking ligando. No sé si soy claro. Sí, se entiende, se entiende. Y la regulación de calcio depende de otras hormonas más importantes, como que tienen como objetivo muchos órganos del cuerpo. A eso quiero ir. Que vamos a verlo cuando veamos, por ejemplo, la paratiroides, por ejemplo, o cuando hablemos del riñón, por ejemplo, que también tienen que ver más en la concentración del calcio. Claro, gracias. No, Yo quiero hacer una pregunta que me parece que es medio tonta, pero medio que me confunde. Cuando dicen cartílago articular, ¿de qué cartílago están hablando? ¿Vendría a ser el cartílago hialino, el fibroso o el elástico? El hialino, ¿no? Bueno, depende. ¿Y Jonah, querés que No hay varios articulares igual. O sea, como que el hialino es el de las sinoviales. Sinoviales, sí. De las sinoviales, sí. bueno, les comento yo. Ojo que hay, o sea, responde a diferentes clasificaciones, ¿de acuerdo? Una cosa es el cartílago por cómo está compuesto, que es el cartílago hialino, el cartílago fibroso, eso que estuvieron viendo al principio de la clase seguramente. Y otra cosa es la ubicación que encuentra el cartílago, ¿sí? Cartílago articular es cartílago hialino que se encuentra en las articulaciones, pero no es responde a un tipo específico de cartílago, sino a su ubicación. No sé si soy claro con esto. Ah, listo, sí, ya entendí. Claro, O sea, porque uno lo divide por dónde está y otro lo divide por cómo está conformado, pero no son sí, cosas sí. excluyentes. Sí, porque en el seminario lo vi como cartílago articular y dije, ah, listo. Y después en el libro me decía como que estaba el hialino, el elástico y el fibroso y dije, ¿y el otro? No, No perfecto. entendía. La Está, única gracias. particularidad que tiene el cartílago articular es que esta cuestión del pericondrio, que no sé si ya lo hablaron o lo van a hablar después, y si no lo hablaron, lo hablamos por los comentarios, pero no es un tipo especial de cartílago, no te quedes con eso. Yo me quedaría con lo que comentaste del libro. Genial, gracias. Perdón, Jonah. No, está bien. ¿Había una pregunta más? Si no, seguimos con el caso clínico. Los otros procesos de justificación no son relevantes. Sí son importantes, o sea, el de intramembranosa es más o menos lo que estuvimos hablando, sí hay que saberlo, pero no es que nos vamos a centrar a ver un preparado de eso. ¿Sí? Le damos más atención a lo que es osificación endocondral y no tanto a superióstica y paracondral. No es tan relevante. Es más, no sé si está en el programa. No está en el programa, que yo recuerde. Bueno, seguimos entonces con el caso clínico, si no hay más dudas. La osteoporosis es una enfermedad caracterizada por un adelgazamiento del hueso, acompañado de un deterioro de la arquitectura del tejido óseo, que compromete su resistencia, produciendo una mayor fragilidad de los huesos y un aumento del riesgo de fractura. ¿Sí? Bien, entonces, nosotros acá leíamos, anda la anterior todavía, Facu, si querés. Bien. Nosotros acá leíamos que se caracteriza por un adelgazamiento del hueso, ¿sí? Entonces, algo que ustedes hayan leído que pueda generar justamente que se vaya como degradando el hueso, que vaya comiéndose el hueso. ¿Algo de eso leyeron? ¿Alguna célula que conozcan que se encargue de eso? Es el osteoclasto, ¿no? Bien, Que se perfecto, encarga el osteoclasto. de- Muy bien. ¿Y cómo se llama ese proceso que les decía que es como que se come el hueso? ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe? Ahí me mataste. Resorción ósea, ¿puede ser? Bien, perfecto, muy bien. Es la resorción ósea. Perfecto. Entonces, ¿alguien sabe o leyó o se acuerda cómo es el osteoclasto a microscopía óptica? ¿Cómo la podemos ver? ¿Cómo la identificamos? Creo que era como una célula grande, Era acidófila, puede gigante, ser, que se mueve. multinucleada. Sí, de a uno, porque si no, el que quiere. Es una Tenía, célula... Perdón. tenía que ser una célula grande, multinucleada. Bien, perfecto. Es una célula grande, multinucleada, perfecto. Y Y en que se cuanto a mueve. la coloración del citoplasma, ¿cómo es? Así, Acidófila, puede ser. Bien, acidófila. Acidófila que pálida, intensa. ¿Qué les parece? pálido. ¿Pálida? ¿Por qué Pálido. pálida? Y ahí pusieron intensa. ¿Por qué intensa? Yo tenía entendido que era intenso porque tenía muchas mitocondrias, ¿puede ser? O Bien, cualquiera. perfecto. Tiene muchas mitocondrias. ¿Qué otra
¿Qué otra gran organela tiene? Que piensen en cuanto a la función, ¿sí? Se encarga de la resorción ósea. ¿Qué más? ¿Qué otra organela tiene? Tiene, El RER tiene, muy desarrollado. sí, porque degrada. ¿Cómo O no? sea, No lo sé. Y lisosomas. Bien, perfecto. Muchos lisosomas. ¿Hicieron algo más? Porque justo se entremezcló. ¿Y vacuolas? Bien, perfecto. Muy bien, sí, mucha cantidad de lisosomas. Eso es muy importante, sí, ya que justamente se encarga de la degradación. Bien, entonces todas esas características que estuvieron diciendo son correctas, sí, así que Facu, pasá a la siguiente si querés, así lo comprobamos. Ven, miren, esta célula es bastante grande, sí. Miren, por ejemplo, la célula que está en el interior de la placa de ahí de la matriz, ¿sí? Eso corresponde a un osteocito, ¿sí? Miren el tamaño de esa célula en comparación, ¿sí? Con la otra que encontramos ahí, es enorme. Vemos, como ustedes dijeron, que es multinucleado, ¿sí? Ahí creo que podemos ver 3 núcleos, ¿sí? O 4. Y, como ustedes dicen, justamente es acidófila intensa. Muy bien. Eh, Bien, después pueden llegar a leer en los libros, ¿sí? Que tienen 3 regiones especializadas, ¿sí? O sea que es una célula muy polarizada, van a encontrar un borde estañado, una zona clara, una región vasolateral, pero todo eso obviamente no lo podemos identificar a microscopía óptica, sino que tiene más nada que ver con microscopía electrónica, ¿sí? Todo lo de las 3 zonas. Y, como ustedes dijeron, se encarga de la resorción ósea, ¿sí? Entonces justamente lo que hace es como degradar todo lo que es decir la matriz ósea, generando un transporte de calcio desde el hueso hacia la sangre, ¿sí? Así que, nada, eso puede, o sea, un aumento en cuanto a la actividad del osteoclasto puede ser una causa, por ejemplo, de la osteoporosis, ¿sí? O sea que al producirse mayor resorción ósea, este hueso se va a volver mucho más frágil, ¿sí? Bien, ¿quedó alguna duda con osteoclasto? Sí, es una célula también muy importante que tiene que saber las características, la función, y nada, era este caso clínico como para que lo relacionen en cuanto a la actividad de esas células, ¿sí? Bien, ahí podemos ver, en cuanto al preparado, por ejemplo, de dosificación, generalmente lo solemos encontrar en las trabéculas secundarias o terciarias, ¿sí? No tanto en las que encontramos en la primera zona de trabécula. La pueden llegar a encontrar, sí, obvio, pero es más frecuente encontrarlo en lo que es la trabécula secundaria y terciaria. Bien, ¿hay alguna duda con esta célula o algo que quieran preguntar con todo lo que sea osificación, osteoclasto o algo? Esta célula está activa en toda la vida, ¿cierto? O se activa a cierta Eh, edad. Tienen como un mecanismo de señalización, no es que están todo el tiempo activas, ¿sí? O sea, siempre todo nuestro cuerpo está regulado a través de señales, ¿sí? Hormonas, ligando, eh, mediadores, ¿sí? No es que están todo el tiempo trabajando, haciendo resorción ósea. Siempre tiene que haber un balance en el cuerpo entre formación y degradación, ¿sí? Si no, todo sería un desastre. Ustedes piensan, está buena la pregunta y también está buena la respuesta que hizo Jonah, que algo que está inactivo en el cuerpo, que está inerte, significa que está muerto o va a morir, ¿sí? Generalmente está todo el tiempo todo en balance, hay pocas cosas estáticas, ¿sí? Uno a veces piensa en los huesos como como un órgano estático, ¿sí? Como algo que nos da sostén y nada más, pero como acaba de explicar Jonah y como también acá habló el compañero, hay células actuando todo el tiempo generando, como decía Jonah, un equilibrio entre síntesis y resorción ósea para ir como de alguna manera remodelando el hueso, manteniendo ese tejido todo el tiempo renovado, ¿sí? Y contribuir al metabolismo de ciertas partículas en el resto del cuerpo. Aparte, Pero no hay pocas cosas que están como inertes. ¿Sí decías, Jonah? no, que aparte de eso también lo estamos viendo ahí, por ejemplo, hay una trabécula, en este caso con el tipo secundario, y tenemos un osteoclasto en una punta, pero vemos un montón de osteoblastos a la periferia que justamente están ayudando a la proliferación de esa matriz y a generarla. Entonces siempre tiene que haber un balance, que era lo que estábamos diciendo, que también lo podemos ver ahí en el preparado. Pero está buena la pregunta. Bien, ¿hay alguna otra pregunta con esto? ¿O algo que quieran preguntar en cuanto al TP? Ya nos quedan pocos minutos para este Zoom. Si quieren preguntar Acá algo. preguntaban en el chat, a raíz de lo que estamos hablando sobre la acidofilia del osteoclasto, decían si el RER no es basófilo. Sí, 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 ustedes saben, con lo que vieron en la primera clase, que todo lo que tenga que ver con ribosomas es basófilo, ¿sí? Y ahí, ¿cómo es el tema? Porque, o sea, yo tenía entendido, por ejemplo, como el osteoclasto está secretando todo el tiempo proteínas que degraden el periósteo, ¿no? ¿Es el periósteo lo que degrada? ¿O no? ¿Cómo?
O sea, yo te he entendido que el osteoclasto lo que hace para degradar el periostio es la parte del hueso que degrada. Está degradando, por ejemplo, ahí la matriz, ¿sí? En este caso de las trabéculas, ahí no encontramos periósteo. Bueno, está bien, entonces la matriz ósea sería lo correcto de decir. Exactamente. ¿No tendría también un RER muy desarrollado también? Porque de alguna forma, o sea, es parte de la vía secretora. Sí, obviamente, Debería. tiene un RER desarrollado, pero hablamos también, como lo que decíamos, haciendo un balance, ¿sí? Vamos a tener todas las organelas van a estar, ¿sí? Va a tener todas las que tienen todas las células, solamente que algunas van a estar más desarrolladas que otras, ¿sí? Y decíamos, por ejemplo, que tienen mucha cantidad de proteínas, de enzimas, que degradan justamente esta matriz, muchos lisosomas, y eso le da una mayor acidofilia en cuanto a, o sea, como que hay un predominio de eso sobre la basofilia del RER, aunque si bien también es desarrollado, ¿se entiende? Claro, entiendo. Este dilema es como muy siempre sale en las clases y demás, que como una célula que produce muchas proteínas, ¿qué tiene la coloración que abunda? ¿La de la maquinaria que produce las proteínas o la de las proteínas per se? No sé si por ahí viene la pregunta. Mi pregunta sí, la pregunta de la Che Gris o no, no sé. Pero mi Ok. pregunta sí, o sea, a mí me Pero pasa mucho que en ese sentido a mí o sea, me cuesta describir lo que veo, no estoy muy afilado y una cosa que me pasa es esa. Digo, bueno, ¿qué predomina? ¿La organela o la otra cosa? ¿Y qué estoy viendo entonces? Además, aparte, también se me hace todo muy parecido todavía. Está Igual, perfecto. Pasa eso. Dale, Jonah, vos y después yo. sí, sí, ¿se te hace parecido el tema de la coloración? Y algunas veces sí, cuando estás viendo diferentes tonalidades, hay veces que se parecen un poco. Bueno, un consejo o algún tip que yo te puedo llegar a dar como para comparar, vos siempre sabés que, por ejemplo, los núcleos, ¿qué coloración tienen? Siempre, que no fallan. Supongo Los que basófilos. Bien, sí, perfecto. son basófilos. Siempre los núcleos son basófilos, ¿sí? Entonces, cuando tengas dudas, siempre trata como de usar una comparación. Si vos sabés que un núcleo es basófilo, compara lo que estás viendo con un núcleo, ¿sí? Si más o menos tiene la misma tinción, es porque es basófilo, y si tiene una tinción diferente, es porque es acidófilo, ¿entiendes? O Sí. sea, Claro. siempre hablamos nosotros acá de comparación, comparamos una cosa con otra. Entonces, trata de buscar algo que nunca falle, como puede ser, por ejemplo, el núcleo. Y después, ¿habías preguntado algo más? Yo quería comentar esto de que siempre en las células que Ah, sintetizan me muchas había olvidado proteínas, que era. está esta duda de que la coloración que vemos vendría a ser secundaria a la maquinaria que produce esas proteínas o a las proteínas que quedan. Y eso un poco lo que dice, depende de la situación de esas células, ¿sí? Esta en particular tiene una apte bien como más, si se quiere, más basal, en donde abunda la basofilia, pero el resto de las células es bien acidófila por el tipo de enzima, por la localización que se encuentran esas enzimas, pero de ya, todas las células que tienen una gran proporción de proteínas tienen una maquinaria biosintética a la par, o sea, tan grande que la acompaña, ¿sí? Esta en particular es acidófilo por la característica de estas proteínas que quedan ahí unidas a la membrana y están en constante actividad, ¿de acuerdo? Así que sí, tiene un RER desarrollado, pero el sistema de enzimas está como mucho más desarrollado y eso es lo que termina predominando en la tinción. No sé si quedó claro eso por un lado. Y por otro lado, acá la compañera Marianela está preguntando si existe alguna célula homóloga al osteoclasto en el cartílago, ¿sí? Si vos te referís, por eso ahí puse que aclaraba, si vos te referís a una célula que realiza, o sea, de la misma estirpe, ¿sí? Pero en el cartílago, la respuesta es no existe, ¿sí? Si me preguntas si existen las que reabsorben, mantienen la matriz carcinosa, y son los osteoblastos, ¿sí? Pero no hay una célula que realice función porque en realidad no hay resorción sobre el tejido cartilaginoso, sino que hay una formación y una degradación constante, pero no hay una célula que se encarga de degradar, que tiene estas mismas características y demás. No es como osteocito, condrocito, osteoblasto, condroblasto. No. Aparte, las células estas, los osteoclastos tienen un origen, sí, muy particular y demás, como que no responde a la misma lógica que el cartílago. No sé si fui claro con las respuestas o capaz a veces, viste, intentando responder como que terminó enroscando más, pero no sé si hay alguna pregunta o algo que no se haya entendido, me pueden decir. ¿Hay alguien que tenga alguna otra duda? Yo leí que los osteocitos son móviles, o sea, que se mueven a lo largo del tejido.
No sé si Jonah querías aclarar algo de eso o... No, ¿querés contestarlo vos? Mira, hasta donde yo sé, lo que tengo entendido que los osteocitos sí tienen una comunicación como importante entre ellos, sí, pero no se caracterizan por ser móviles. Si querés comentarme bien de dónde lo leíste o en qué contexto, y capaz podemos aclararlo, pero que yo tenga entendido no suelen ser células que suelen, no se caracterizan por ser móviles, ¿sí? No sé Yo si se entiende. tenía el mismo concepto que vos, Fede, ¿eh? Ok. No, es importante la comunicación que tienen entre ellos, pero no, hasta donde yo sé, no tienen esa capacidad de movimiento y de moverse dentro del tejido. Contame bien de dónde lo leíste y lo vemos, lo charlamos. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o alguna aclaración. O algo que contradiga lo que estamos diciendo, o algo que haya leído que no le cierre. Igualmente el espacio queda abierto para el chat no, ¿cómo se llama? El Foro. El foro. foros y todas esas cositas. Acá queda 1 minuto y medio. No sé si quieren que abramos otro por si hay dudas o... No es pregunta, pero quería decirles que la clase me encantó y que estuvo genial, así que nada, eso, gracias. Gracias. Ah, eso es importante, che. Cualquier crítica constructiva que tengan para las clases a nosotros nos sirven, ¿sí? Este modelo que estamos haciendo es como súper nuevo, no paramos de pifiarla. Y así que nada, cualquier cosa que necesiten o que, che, esto por acá no va, intentemos hacerla así la clase, nos avisan. Hoy, por ejemplo, decidimos hacer esto de separarlas, que creemos que capaz es un poco más piola, pero así tenemos como una interacción, un ida y vuelta un poco más parejo. Pero si les parece bien, si no les parece bien, a nosotros nos interesa todo el tipo de evolución que puedan tener. Sí, Y a mí me re gustó que estuvo estemos separados las comisiones, así que Ok. nada. Sí, a mí me parece que viene mejor. Sí. ¿Qué decía del compañero? que, digamos, yo soy de otra comisión, solo que hoy no hubo clase, entonces pues me metí aquí. Pero No hay problema. va a haber ¿van a subir las clases? ¿En algún momento van a Sí, subir? sí, estamos con un problema, que hay algunas clases que no tengo y que se grabaron y que las tienen algunos compañeros, estamos teniendo problemas para pasarlos, pero la idea es subir todo y postearlo todo en el foro. Se está por acabar el chat, no sé si el Zoom, si tienen alguna pregunta o algo más, y si no, terminamos. Terminamos. Adiós, suerte, Adiós. buena Chao. semana. Suerte. Estamos en contacto.